El sonido de la lluvia golpeaba suavemente los cristales del tren cuando Elena Duarte abrió los ojos. Llevaba más de 10 horas viajando, con la cabeza apoyada en la ventana y un cuaderno en el regazo. A su lado, un billete arrugado marcaba el destino final, Estación de San Elías. A sus 32 años, Elena había aprendido a vivir con la soledad. Desde niña, su madre la había criado sola en una pequeña ciudad costera, pero nunca hablaba del pasado, ni del hombre que las había abandonado antes de su nacimiento. Aquella ausencia se había convertido en una sombra silenciosa que la acompañó durante toda su vida. Cuando su madre murió, Elena heredó poco más que ese cuaderno, un diario con páginas amarillentas y la letra delicada de una mujer que había amado demasiado. Entre frases sobre el mar, los sueños y las heridas del alma, una entrada llamó su atención. Si algún día lees esto, hija mía, busca en San Elías. Allí comenzó nuestra historia, y allí terminará. Esas palabras la habían llevado hasta ese tren, con el corazón latiendo entre la duda y la esperanza. No sabía qué buscaba exactamente, una respuesta, una persona, o quizá una versión de sí misma que había perdido. Cuando llegó a la estación, el reloj marcaba las 6 de la tarde. El aire olía a tierra mojada y leña encendida. San Elías era un pueblo detenido en el tiempo, calles empedradas, casas con balcones de madera y faroles antiguos que encendían una luz dorada al caer el sol. Elena arrastró su maleta hasta una pensión cercana. La anciana que la atendió, doña Aurora, la miró con curiosidad. ¿Viene sola, muchacha?, preguntó. Sí, busco a alguien, aunque no sé exactamente a quién. La mujer sonrió con dulzura. Aquí nadie llega por casualidad, hija. San Elías siempre devuelve lo que se perdió. Esa noche, Elena no pudo dormir. Repasó una y otra vez las páginas del diario, buscando alguna pista. En una esquina del papel, notó un nombre casi borrado por el tiempo: Casa de los Lirios, Camino del Río. A la mañana siguiente, partió con el cuaderno en la mano. El sendero estaba cubierto de hojas, y el murmullo del agua se oía a lo lejos. Tras una curva, apareció ante ella una vieja casa rodeada de lirios blancos, exactamente como en la descripción. Las ventanas estaban rotas, pero en el aire flotaba una sensación extraña, como si el lugar aún respirara. Elena empujó la puerta y entró. El crujido de la madera resonó como un eco del pasado. En el salón, cubierto de polvo, vio algo que la dejó inmóvil. Sobre la chimenea, una fotografía enmarcada. En ella, su madre sonreía, abrazando a un hombre que Elena jamás había visto. Pero no fue eso lo que la hizo temblar. Fue el hecho de que aquel hombre tenía sus mismos ojos. Los días siguientes a la partida de Tomás fueron un largo invierno para Lucía. El café amanecía vacío, las tazas quedaban frías, y las sillas parecían mirarla con una soledad muda. Sin embargo, cada mañana ella seguía horneando pan, moliendo el café y sonriendo a los clientes. Decía que el aroma del café era la única manera de mantener vivo el recuerdo de él. Una tarde, mientras barría la acera del local, vio al cartero detenerse frente a su puerta. El hombre bajó del viejo ciclomotor, miró un sobre amarillento y dudó antes de entregárselo. Esto estaba en el fondo del saco, parece tener años, murmuró, entregándole la carta. Lucía sintió un escalofrío. El sobre tenía el nombre de Tomás, escrito con su propia letra. Ella misma lo había enviado hacía 3 años, cuando él decidió marcharse a buscar trabajo al norte. En esa carta le confesaba su amor. Nunca recibió respuesta. Pero ahora, aquel sobre había vuelto a sus manos con un sello descolorido, dirección desconocida. Las lágrimas rodaron sobre sus mejillas. No sabía si llorar por el amor perdido o por la esperanza que de pronto renacía. Esa noche, al cerrar el café, encendió una vela sobre la mesa donde Tomás solía sentarse. Abrió un cuaderno nuevo y escribió una carta diferente, no para enviarla, sino para sanar. Si algún día vuelves, encontrarás el café abierto y el pan recién hecho. No guardo rencor, solo gratitud por lo que vivimos. El amor no muere, cambia de forma, como el vapor del café que se eleva y desaparece, pero perfuma el aire para siempre. A la mañana siguiente, sin saber por qué, Lucía sintió la necesidad de caminar hasta el puerto. El aire olía a sal y despedidas.
Vio un barco atracar lentamente y a la multitud reunirse para recibir a los que regresaban. Entre los viajeros, un hombre de cabello entrecano, con una cicatriz leve sobre la ceja, bajó con paso tembloroso. Lucía pensó que era una coincidencia, un espejismo del corazón cansado. Pero cuando el hombre levantó la mirada y sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Era Tomás. Lucía, susurró él, con voz quebrada. Pensé que ya no estarías aquí. Ella no pudo responder. Corrió hacia él, y cuando lo abrazó, sintió que todo lo que había esperado tenía sentido. El tiempo no había borrado su amor, solo lo había madurado, como el café que se deja reposar antes del primer sorbo. Tomás permaneció un instante abrazando a Lucía, como si el tiempo mismo hubiera esperado ese gesto. Los sonidos del puerto se diluyeron, las olas, los silbidos de los estibadores, las gaviotas. Todo desapareció, salvo el latido compartido de dos almas que habían sobrevivido al olvido. Cuando al fin se separaron, él la miró con ternura y un dejo de culpa. No sabes cuánto soñé con este momento, dijo, pero hay cosas que necesito contarte antes de que creas que volví por casualidad. Lucía lo invitó al café, su refugio. Allí el aroma del pan recién horneado y del café tostado llenaba el aire, como si el lugar también celebrara su regreso. Tomás recorrió el local con la mirada, cada detalle le resultaba familiar, las lámparas de cristal, el reloj antiguo, la silla donde solía leer el periódico. Todo sigue igual, murmuró. Todo, menos nosotros, respondió ella con una sonrisa triste. Tomás asintió y tomó aire antes de hablar. Lucía, cuando me fui, lo hice convencido de que te escribiría cada semana. Pero al llegar al norte, la fábrica donde iba a trabajar cerró a los pocos meses. Perdí todo, el empleo, el alojamiento, hasta mis papeles. Pasé años moviéndome de pueblo en pueblo, buscando una oportunidad. Y cuando por fin la tuve, me enfermé. Si te está gustando el vídeo, haz clic en suscribirse que es gratis y no tienes excusa. Lucía sintió que el corazón se le encogía. ¿Enfermo? ¿Por qué no me lo dijiste? Tomás bajó la mirada. Porque no podía darte más tristeza. Me prometí volver solo si podía ofrecerte algo mejor. ¿Y por qué ahora? Preguntó ella con un hilo de voz. Él abrió su mochila gastada y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una llave envuelta en un papel amarillento. Esta llave pertenece a una casa junto al mar, explicó. Era de un anciano a quien cuidé en sus últimos meses. Me enseñó mucho sobre la vida, y antes de morir, me dejó esta casa con una condición, que la compartiera con alguien que amara de verdad. Lucía se quedó sin palabras. ¿Y pensaste en mí? Susurró, con lágrimas contenidas. Siempre pensé en ti. Nunca dejé de hacerlo. Esa casa es mi manera de decirte que quiero empezar de nuevo, contigo, si aún hay un lugar para mí aquí. Lucía no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró la calle vacía donde tantas veces había esperado sin saber que él también soñaba con regresar. El lugar nunca dejó de ser tuyo, Tomás, dijo al fin, girándose hacia él. Ni el café, ni mi corazón. Tomás se acercó lentamente. En sus ojos, Lucía vio al mismo hombre de antes, pero más sabio, más humano, más real. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando sobre ellos una luz dorada. Ella tomó la llave entre sus dedos, la sostuvo un momento y sonrió. Entonces iremos a ver esa casa junto al mar. Pero antes, quiero que pruebes mi nuevo café. ¿Nuevo? Sí. Lo llamé destino, porque algunos sabores solo existen cuando la vida nos hace esperar. Ambos rieron, y el café volvió a llenarse de ese aire que solo tienen los lugares donde el amor ha vuelto a florecer. Al día siguiente, el cielo amaneció despejado y el aire olía a comienzo. Lucía y Tomás tomaron el viejo autobús que bordeaba la costa, con la llave en el bolsillo y un silencio cómplice entre los dos. Las montañas se abrían hacia el horizonte azul, y el rumor del mar parecía guiarlos hacia algo que los esperaba desde siempre. El trayecto fue largo, pero ninguno quiso apresurar el momento. De vez en cuando, Lucía apoyaba la cabeza en el hombro de Tomás y él, en silencio, le acariciaba el cabello como si temiera que todo fuese un sueño. Finalmente, el autobús se detuvo frente a un sendero cubierto de flores silvestres. Allí, entre los acantilados,
se levantaba una casita blanca con contraventanas azules. El viento hacía crujir las tablas del porche y el olor a sal se mezclaba con el de los pinos cercanos. Era sencilla, pero tenía algo que hacía difícil apartar la mirada, una serenidad antigua, casi sagrada. Tomás la observó con emoción contenida. Aquí vivía el viejo Joaquín, el hombre que me enseñó lo que es la bondad, dijo. Me hablaba de su esposa fallecida y de cómo, cuando el amor es verdadero, nunca se marcha del todo. Lucía sonrió, sintiendo un nudo en la garganta. Parece el lugar perfecto para volver a empezar. Abrieron la puerta. Dentro, el aire estaba impregnado de polvo y recuerdos. Sobre la chimenea, había una fotografía enmarcada, un hombre joven abrazando a una mujer frente a esa misma casa. Pero lo que más les llamó la atención fue un cuaderno de tapas gastadas que descansaba sobre la mesa. Lucía lo abrió con cuidado. En la primera página, con letra temblorosa, se leía: A quien encuentre este hogar, las paredes guardan historias de amor y perdón. No lo veas como una herencia, sino como una oportunidad de sanar. Pasaron horas recorriendo la casa. Había libros antiguos, una caja de herramientas, una guitarra con cuerdas oxidadas. Cada objeto parecía contarles una parte del pasado del viejo Joaquín, y al mismo tiempo, mostrarles el futuro que podrían construir. Al caer la tarde, salieron al porche. El mar se extendía infinito ante ellos, y el sol caía lentamente sobre las olas. Tomás tomó la mano de Lucía. Nunca imaginé volver a tener algo tan hermoso. Ni siquiera sabía si merecía una segunda oportunidad. Lucía lo miró con ternura. Todos merecemos una, Tomás. Hasta el mar perdona las piedras que lo hieren. Él sonrió. ¿Y si la convertimos en un nuevo café? Uno frente al mar. ¿Un café aquí? Preguntó Lucía, sorprendida. Sí. Lo llamaremos El Regreso. Serviremos pan hecho por ti y café que cuente historias. Lucía rió, emocionada. Entonces, el destino nos trajo hasta aquí. Mientras el sol se hundía en el horizonte, ambos comprendieron que el amor no se había ido, solo había esperado el momento exacto para florecer de nuevo, como una semilla dormida bajo la arena. Aquella noche, encendieron una vela en la ventana, igual que hacía el viejo Joaquín cuando su esposa estaba lejos. Y el resplandor, visto desde el mar, parecía decirle al mundo entero: aquí hay luz, aquí hay amor. Pasaron algunas semanas de trabajo incansable. Tomás arreglaba las vigas del techo mientras Lucía limpiaba los ventanales y pintaba las paredes de blanco, dejando que el sol entrara por primera vez en años. El olor a madera nueva se mezclaba con el aroma del pan horneado, y cada rincón de la casa empezaba a latir con vida propia. Decidieron abrir su pequeño negocio un domingo, justo al amanecer. Lucía preparó una bandeja con sus mejores pasteles, mientras Tomás colocaba un cartel de madera en la puerta. Café El Regreso, donde el mar y el amor vuelven a encontrarse. El primer día fue tranquilo. Solo algunos pescadores y curiosos se acercaron atraídos por el aroma del café y la vista al océano. Pero lo que más conmovió a todos fue el rincón del local donde Lucía había colocado una vieja libreta con una nota que decía: escribe aquí tu historia. Cada taza de café sabe mejor si lleva un recuerdo compartido. Aquel gesto sencillo convirtió el lugar en algo mágico. Las personas comenzaron a dejar mensajes, dibujos, palabras de amor y esperanza. Algunos contaban reencuentros, otros despedidas. Y poco a poco, El Regreso se transformó en un refugio para los corazones cansados. Una tarde, mientras servían café a un grupo de turistas, un hombre mayor se acercó al mostrador con una sonrisa cálida. Perdón, ¿ustedes son los nuevos dueños de esta casa? Preguntó. Sí, respondió Tomás. ¿La conocía? El anciano asintió. Mucho. Fui amigo del viejo Joaquín. Me alegra ver que alguien ha devuelto vida a este lugar. Él solía decir que esta casa esperaría hasta encontrar a dos almas que supieran amar de verdad. Lucía y Tomás se miraron en silencio. Era como si el destino les confirmara lo que en el fondo ya sabían: habían llegado al lugar exacto, en el momento justo. Los meses siguientes fueron de abundancia y calma. El café se llenó de risas, música y olor a pan tostado. Tomás recuperó su salud y aprendió a tostar los granos como un experto.
Lucía, por su parte, escribía pequeñas frases en los vasos de los clientes. La vida siempre da otra oportunidad. El amor no se pierde, se transforma. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte y el mar rugía como si quisiera contarles un secreto, Tomás se acercó a Lucía y le entregó una caja envuelta en papel de estraza. Dentro, había una taza de porcelana con la inscripción: Nuestro destino. Lucía, dijo con voz temblorosa, esta taza la mandé hacer antes de marcharme, hace muchos años. Quería dártela cuando regresara, pero el tiempo me la escondió. Lucía la tomó entre sus manos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, el destino solo estaba esperando el momento perfecto. Se abrazaron frente al fuego, mientras afuera el mar golpeaba suavemente contra las rocas. El sonido de las olas parecía acompañar el latido de sus corazones. Esa noche, Lucía escribió la última página de la libreta que había dejado en el café. A veces la vida te quita todo para devolvértelo de otra forma, más pura, más real. El amor no se mide por el tiempo que se espera, sino por el valor de seguir creyendo. Aquí, frente al mar, aprendimos que los finales felices existen, solo que llegan cuando uno ya no los busca. Y al cerrar la libreta, una brisa cálida cruzó el local, moviendo suavemente la llama de la vela sobre la mesa. Lucía sonrió. Tomás se acercó a la ventana y miró al horizonte. Mira, Lucía, dijo con voz baja. Ella levantó la vista y vio cómo el sol emergía lentamente del mar, tiñendo el cielo de oro y esperanza. Era un nuevo amanecer. Y el café El Regreso se llenaba de vida, de amor y de promesas cumplidas. Fin. Y recuerda, demuestra que eres sensible con las personas vulnerables suscribiéndote al canal. ¿Cuántos seremos?